Este de aquí es Pirro, rey del Épiro. Probablemente lo conozcas por sus espectaculares campañas militares, por las cuales derrotó nada menos que a Roma y a Cartago, o quizás por la expresión de victoria pírrica. Su vida fue un sinfín de aventuras, y entre sus logros se cuentan la victoria sobre Macedonia, la victoria sobre Roma, la victoria en un duelo singular, y quizás lo más impresionante, la elevación de un pequeño reino considerado por los mismos griegos como bárbaros, al estatus de un gran imperio que ha pasado a la historia gracias casi exclusivamente a él. Si quieres conocer la verdadera historia del rey Pirro de Épiro, quédate en este vídeo que estoy seguro de que te va a sorprender. Yo soy David Posé y esto es Historia Verdadera. Capítulo 1. El nacimiento de una leyenda. Hacia el 319 a.C., tan solo 4 años después de la muerte de Alejandro Magno, nacía en Épiro un niño destinado a desafiar a Roma y Cartago. Su nombre, Pirro. El Épiro se encontraba en lo que a día de hoy es Albania, un territorio aislado geográficamente del resto de la Grecia por una orografía bastante abrupta. De hecho, estaban tan aislados que los griegos ni siquiera los consideraban de su propia cultura. Además, estaba rodeado por otros pueblos considerados bárbaros. Hacia la costa se encontraban los ilirios y hacia el interior los tracios. Esta situación, unida a la diferencia de recursos frente al sur de los Balcanes, va a dar lugar a una cultura con rasgos muy personales, muy particulares, bastante distintos en algunos casos de la imagen clásica que tenemos de los griegos. El reino, al igual que pasaba en Macedonia, estaba dominada por unas poquitas tribus muy poderosas. De estas, la familia real era la de los Molosos, que, por cierto, estaba emparentada con la familia real macedonia. Olimpia, la madre de Alejandro Magno, era la hermana del rey Alejandro I de Épiro. La familia de los Molosos se llamaban a sí mismos Eácidas, ya que se consideraban descendientes de Éaco, el abuelo de Aquiles. ¡Patroclo! Y esto no es un simple detalle. Pirro crecería fuertemente influenciado por esta leyenda. Capítulo 2. Una infancia perdida. Cuando nació Pirro, el Épiro se encontraba en plena sublevación. Su padre, Eácidas, fue depuesto en medio del caos, y muchos de sus aliados fueron asesinados por la turba. Por suerte, dos fieles servidores, Andróclides y Ángelo, consiguieron ocultar al niño para comenzar a escapar. En plena fuga, fueron alcanzados por los sublevados, así que tuvieron que entregar el niño a otros dos jóvenes de confianza para que lo llevaran a máxima velocidad hacia Mégara, en Macedonia. Justo antes de llegar se tropezaron con un río que no podían cruzar porque era demasiado profundo y demasiado ancho. Al otro lado del río había gente, pero no podían escuchar los gritos de auxilio por el ruido que llevaba la corriente. Uno de los jóvenes que llevaba al niño tuvo una idea tan inteligente como desesperada. Escribió un mensaje de socorro sobre una corteza de encina que encontró por ahí, utilizando una hebilla como pluma improvisada. Cuando terminó el mensaje, lo ató a una piedra y lo lanzó al otro lado del río. Gracias a esto, los habitantes de la ciudad pudieron enterarse de la situación y tendieron un puente de troncos para poder rescatar a los jóvenes con el niño. Después de este turbulento episodio, llevaron al niño frente a Glauquias, el rey de los ilirios. Este le dio el niño a su mujer, que lo crió junto a sus hijos. Cuando el niño creció, Glauquias decidió ayudarlo, y escoltado por un ejército de ilirios, Pirro pudo volver a Épiro. Tenía tan solo 12 años, pero ya venía a reclamar su trono. Capítulo 3. El inicio de la leyenda. Durante su adolescencia, Pirro tuvo que enfrentarse a una nueva sublevación, en la que asesinaron a muchos de sus aliados. Por suerte, nuestro personaje se salvó, y es que se encontraba de viaje celebrando la boda de uno de los hijos de Glauquias, con los que se había criado. Poco después aprovechó para participar en la batalla de Ipsos, una de las muchas que se libraron entre los diádocos a la muerte de Alejandro Magno. Pirro participó en el bando de Demetrio, que perdió, pero aún así decidió mantenerse fiel a él y se entregó como rehén a Ptolomeo en Egipto. Allí, Pirro se casó con Antígona, la hijastra de Ptolomeo, y consiguió tejer relaciones y alianzas que serían clave para su vuelta a Épiro. Y lo que viene a continuación demuestra que Pirro no era un cualquiera. Tenía un plan. Pirro logró reunir los apoyos suficientes para recuperar su reino, y eso hizo. Viajó a Épiro y acabó con Neoptólemo, el tirano que estaba gobernando por aquel momento, y así fue como Pirro tomó el poder de su propio reino. Luego de este episodio fue a pactar una alianza formal con Demetrio y con Alejandro V, el rey de Macedonia. Pero esto se quedó en un simple intento.
Por un lado, antes de sacrificar a un animal por cada uno de los futuros aliados, el de Pirro se murió antes de poder sacrificarlo. El augur no tardó en lanzar su profecía. Era un presagio de muerte. De los 3 reyes presentes, uno no vería un nuevo amanecer. El presagio, de hecho, se cumpliría pronto, pero antes... Pirro, agobiado por este presagio, se retiró de las negociaciones, así que estas continuaron solamente entre Demetrio y Alejandro. Un día, cuando las negociaciones parecían prosperar, Demetrio se acercó lentamente a Alejandro y cuando vio el momento oportuno... Así fue como Demetrio consiguió hacerse con el trono de Macedonia, pero su ambición no quedó ahí. Al proclamarse rey de los macedonios, Demetrio pareció olvidarse de la ayuda que le había prestado Pirro en la batalla de Ipsos, y se lanzó directamente contra él. Pirro decidió responder, y fue a buscarlo antes de que llegara a su reino, pero se equivocó de camino. Su ejército se enfrentó a una división del ejército de Demetrio, que estaba encabezada por uno de sus generales. La batalla fue muy encarnizada y estaba bastante igualada, hasta que en un momento dado, Pirro y el general enemigo se adelantaron para hacer un duelo singular. Pirro derribó a su enemigo con 2 tajos certeros, uno al muslo y otro al cuello. Las tropas epirotas, al ver al enemigo desangrándose en el suelo, se lanzaron con todo el ánimo posible contra los enemigos. Gracias a esto vencieron a los macedonios y los pusieron en fuga. Capítulo 4. Macedonia. Años después de este enfrentamiento, Demetrio enfermó, y Pirro vio en ello una oportunidad de oro para hacerse con el control de Macedonia. La campaña no fue fácil, pero tanto Pirro como los macedonios se conocían bien entre sí. En cuanto el ejército epirota cruzó la frontera, las deserciones macedonias se produjeron en masa. Demetrio, traicionado por los suyos y acorralado, no tuvo otra opción que huir. Gracias a esto, Pirro pudo repartirse el botín con Lisímaco, un antiguo aliado suyo que le había ayudado. Pero esta alianza no duraría mucho más. Lisímaco fue a buscar a Demetrio y cuando lo derrotó, se volvió hacia Macedonia, donde estaba Pirro, para acabar con él. Traiciones por todos lados. Por culpa de esto, Pirro tuvo que abandonar Macedonia, pero lejos de rendirse, puso sus ojos en un desafío aún mayor. Un desafío que le haría pasar a la historia. Capítulo 5. Llegada a Italia. En el 280 a.C., Pirro desembarcó en la Magna Grecia para enfrentarse a Roma. Pero, ¿por qué un Pirro recién derrotado en Macedonia decidiría lanzarse contra la potencia que acabaría dominando todo el Mediterráneo? Hacia el siglo IV a.C., los romanos comenzaron la unificación de Italia por medio de conquistas militares y asentamientos coloniales. Comenzaron por el norte de Italia y cuando lo tuvieron bajo control, fueron hacia el sur. El sur de Italia estaba por estos momentos repleto de colonias griegas. De ahí viene el nombre de la Magna Grecia. Los griegos, aunque no lo creáis, consideraban a los romanos como bárbaros. De hecho, que los romanos negociaran hasta el último momento con las colonias griegas les sorprendía bastante. Pero bueno, volviendo al hilo, los romanos se van a enfrentar a Tarento. Tras intensas negociaciones, los romanos van a acabar declarando la guerra y sus habitantes van a pedir ayuda tanto a sus aliados como a Pirro. Pirro tenía por estos momentos un gran colega que podríamos considerar como su filósofo personal. Se trataba de Quineas, un discípulo de Demóstenes y probablemente su arma más letal. Según el mismo Pirro, él había tomado más ciudades por los discursos de Quineas que por las armas en sí. En este contexto, cuando la petición de los tarentinos llegó, Quineas y Pirro van a proyectar su campaña en Italia, aunque quizás se vinieron un poquito arriba. Pirro, tras ayudar a Tarento, conquistaría Roma y con ello toda Italia. Acto seguido irían a Sicilia, que les abriría las puertas al África, y con ello a Cartago. Así los epirotas serían dueños de todo el mundo conocido y pasarían el resto de sus días celebrándolo en banquetitos. Trazado su magnífico plan, se pusieron manos a la obra. Para ayudar a Tarento, Pirro mandó en primer lugar a Quineas con 3.000 infantes. Él mismo se embarcó luego con el grueso de las tropas, entre las que figuraban 20.000 infantes y, por ejemplo, 20 elefantes. Aquí comenzaría su odisea, y no es por nada. En un primer momento, Pirro solo logró desembarcar una 10ª parte de su ejército, pero ¿por qué? Mientras navegaban les pilló un terrible temporal. Muchos de los barcos que iban con Pirro se desviaron y algunos acabaron hundidos. Como sea, cuando llegó a Italia, Pirro escribió al cónsul Levino para tratar de evitar el combate, ofreciéndose como árbitro entre los tarentinos y los romanos. Lo cierto es que el cónsul Levino declinó la oferta, así que Pirro cogió a los tarentinos, cogió a sus soldados y fue directamente hacia una llanura frente a la ciudad de Heraclea. Allí se encontraron con los romanos y la batalla se tiró indecisa durante mucho rato. Pirro estuvo a punto de morir.
Sin embargo, y gracias a los elefantes que traía Pirro, los caballos romanos, cuando se acercaron en medio de una carga, se asustaron al ver tremendos bichos y se llevaron a los jinetes del campo de batalla. Esto provocó una reacción de pánico en cadena y el ejército romano salió por patas. Aunque la batalla se saldó con una victoria, el balance de bajas fue terrible. Según Plutarco, los romanos perdieron a 15.000 hombres. Pero el problema viene ahora. Los caídos del bando de Pirro fueron nada menos que 13.000 hombres. De aquí viene de hecho la expresión de victoria pírrica, que sirve para referirnos a una victoria en la cual el vencedor ha perdido muchísimos efectivos. Capítulo 6. Ásculo. Tras la batalla de Heraclea, Pirro envió a Quineas como embajador a Roma para tratar de negociar una paz. Hubo momentos de tensión en el Senado mientras debatían, pero finalmente Roma habló. Habría guerra. La siguiente batalla se libró cerca de Ásculo y tuvo nuevamente signo mixto. La caballería y los elefantes no pudieron entrar al campo de batalla, así que en un primer momento hubo tablas. Al día siguiente se reanudó el combate, esta vez en llanura, donde ahora sí Pirro pudo utilizar a sus elefantes. Los romanos nuevamente, cuando vieron a estas gigantes bestias, huyeron. ¡Tengo miedo! Pero la victoria para Pirro tuvo nuevamente un coste bastante alto. Según Plutarco, al terminar la batalla, mientras estaban haciendo el conteo de bajas, Pirro dijo su famosa frase: otra victoria como esta y estaremos perdidos. Aunque no pudo conquistar la Italia, dejó a los romanos tranquilitos durante un tiempo. Además, y como por arte de magia, Pirro recibió justamente en este momento una petición de auxilio de las ciudades griegas de Sicilia, que querían expulsar a los cartagineses de la isla. ¡Afuera! El rey epirota vio entonces cómo su plan iba sobre ruedas, aunque sin Italia. Dejó una guarnición en Tarento y se embarcó hacia la isla de Sicilia. Capítulo 7. La isla maldita. Como era costumbre para Pirro, antes de marchar él mismo sobre las ciudades, mandó a Quineas para preparar el terreno. Al poco de pisar la isla, las ciudades griegas se entregaron rápidamente a él, con lo que pudo combatir fácilmente a los cartagineses. Región tras región los fue expulsando hasta que quedaron recluidos en la zona occidental de la isla. Así, Pirro se fue abriendo paso en el control de Sicilia, llegando a controlar ciudades del calibre de Siracusa. Con el inicio del asedio de Lilibeo, puso en jaque a los cartagineses. Tanto es así que estos, con tal de que Pirro dejara el asedio, pidieron una paz casi incondicional. Pero al epirota le daba igual la paz y quería seguir con su plan. Finalmente, el asedio de Lilibeo fue un fracaso rotundo para Pirro, y los cartagineses comenzaron a ver cómo un rayito de luz se dejaba ver entre las tinieblas. Sin embargo, los cartagineses no eran los únicos enemigos de los griegos que se encontraban en la isla. En la ciudad de Mesana se encontraban los mamertinos, considerados también bárbaros. Y no es por poco. Los mamertinos en un primer momento eran mercenarios campanos al servicio de Agatocles. Sin embargo, acabaron expulsados y su reacción fue capturar la ciudad de Mesana, matar a todos los hombres, capturar a las mujeres, niños y el gobierno. Conforme pasaba el tiempo en la isla, Pirro comenzó a tratar de manera despótica a sus aliados griegos. Estos acabaron reaccionando, pasando de Pirro y uniéndose al bando cartaginés y mamertino. Ahora te jodes, amigo mío. Convenientemente, y otra vez como por arte de magia, recibió en estos momentos una carta de auxilio de los tarentinos. Estos estaban desesperados, no podían resistir más el envite romano. Pirro se decidió a volver para ayudarles, pero el problema es que la salida de Sicilia no iba a ser nada fácil. En otoño del 276 a.C., Pirro embarcó a sus tropas para salir de la isla. Mientras navegaban por el estrecho de Mesina, fueron interceptados por una flota cartaginesa que acabó con casi todas sus naves. De esa batalla naval solamente quedaron 12 naves, con las que Pirro pudo huir de aquella manera. Pero es que lo peor viene ahora. Al cruzar el estrecho, los epirotas se encontraron con una muy desagradable sorpresa. Los mamertinos habían cruzado el estrecho antes y les estaban esperando ahora muy cabreados y dispuestos a acabar con ellos. Durante esta batalla, uno de los bárbaros hirió a Pirro en la cabeza, obligándole a retroceder. Otro de ellos le provocó, diciéndole que si seguía vivo, que fuera por él. Venir a por mí. Así que Pirro, como estaba vivo, eso hizo. Se levantó, chorreando de sangre y rebosante de ira, y dividió su cuerpo en dos de un tajo. Gracias a esta peculiar imagen, los enemigos quedaron espantados y salieron huyendo. El rey pudo seguir así su camino para salvar a los tarentinos, o para huir de aquella maldita isla. Capítulo 8. El ocaso de Aquiles. Al llegar a Tarento, Pirro se encontró con que los samnitas estaban molestos por su viaje a Sicilia.
Por esto mismo le ofrecieron muy pocas tropas para enfrentarse a los romanos. La campaña fue un absoluto desastre. Pirro dividió sus tropas para luchar contra los dos cónsules romanos a la vez, y el resultado fue una derrota. Gracias a esto, de hecho, los romanos pudieron conquistar lo que les faltaba de Italia. Al ver que ya sería imposible cumplir con sus planes de dominar todo el mundo, Pirro tuvo que volver a casa. Pero no para quedarse con los brazos cruzados. Poco antes de esto murió el rey de Macedonia y Pirro vio una oportunidad de oro. Se dirigió a Macedonia, plantó cara a Antígono, el hijo de Demetrio, que tenía el control, y consiguió vencerle. Con Macedonia nuevamente en sus manos, se sentía imparable y decidió ahora lanzarse contra Esparta. Pirro tenía muy buen trato con Cleónimo, uno de los pretendientes al trono espartano, que estaba en disputa con su sobrino Areo. Aunque probablemente Pirro ya tenía pensado tomar la península del Peloponeso, el puente para esto fue Cleónimo, precisamente. Aprovechando las tensiones entre los espartanos y que Areo se encontraba luchando en Creta, Pirro va a mover ficha. En primavera del 272 a.C. y con nada menos que 25.000 soldados, 2.000 jinetes y 24 elefantes, Pirro va a desembarcar en el Peloponeso. La península definitivamente tembló. Pirro se dirigió directamente hacia Esparta, donde la batalla fue encarnizada. Y fue aquí donde se dio un episodio bastante peculiar. A las mujeres espartanas se les había ofrecido huir a Creta, donde estaba Areo, para ponerse bajo su protección. Pero ellas tenían otros planes. Las mujeres ayudaron bastante a preparar la defensa. Entre otras cosas, dejaron carros semienterrados para estorbar el paso de los elefantes de Pirro y cavaron un tercio de una gran zanja para proteger la ciudad. Además, cuando comenzó el combate no se refugiaron, sino que se aseguraron de que se mantuviera una cadena de suministro constante de flechas, agua y comida para los guerreros que lo necesitaran. Finalmente, la defensa espartana fue tan bestial y tan épica que Pirro tuvo que desistir. Pero por suerte tenía una buena segunda opción. Justo en este momento fue llamado Pirro desde Argos, donde había un conflicto civil entre partidarios y detractores de Antígono. Pirro volvió a ver una oportunidad de oro y volvió a no tenerlo nada fácil. Cuando sus tropas levantaron el asedio y marcharon hacia Argos, fueron atacadas por la retaguardia por los espartanos. Estos consiguieron hacer bastante daño a las tropas de Pirro, y es que entre otros mataron a su hijo. La situación iba así tensándose cada vez más. Areo volvió de Creta y decidió pactar una especie de alianza con Antígono. Así, aunque fueran enemigos acérrimos, podían combatir en Argos contra un enemigo común, que era Pirro. Sea como fuera, la suerte estaba ya echada, y Pirro no podía esperarse lo que iba a ocurrir en esa maldita ciudad. Cuando los epiriotas llegaron, los dirigentes de Argos decidieron replantearse nuevamente la situación, y es que ahora, en vez de que Pirro ayudara a acabar con los partidarios de Antígono, lo que querían era que mira, paz con todos, básicamente, hacer alianzas con uno y con otro. Antígono por su lado aceptó, y Pirro por el suyo pareció hacerlo, aunque cuando cayó la noche... Unos pocos traidores de Argos decidieron abrir las puertas de la muralla, y en esto pudo Pirro pasar a su ejército sigilosamente a través de las puertas de la muralla. Pero claro, por muy sigiloso que sea, si pasas elefantes al interior de una ciudad, igual los habitantes se van a dar cuenta. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los habitantes de Argos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, así que salieron rápidamente a defenderse. Con el caos de la entrada del ejército epirota y el caos de los defensores saliendo en manada, la situación empezó a descontrolarse. Los epirotas eran demasiados y en algunos callejones se estaba haciendo un cuello de botella. No podían ni siquiera sacar sus espadas de las vainas. Además, se dieron situaciones muy dramáticas. En medio de la confusión y de la dificultad del combate, un conductor de elefante fue abatido. Cuando su elefante se dio cuenta, cogió el cuerpo con su trompa y lo aseguró en uno de sus colmillos. Pero esto no fue lo único humano de su reacción. El elefante entró en cólera absoluta y fuera de sí comenzó a corretear por todos lados, arrasando con todo lo que tenía de por medio, fueran tropas epirotas, fueran tropas enemigas. La situación, como se ve, era de terrible caos, y a Pirro en algún momento se le fue un poco la pinza y se lanzó él directo contra los argivos. Mientras peleaba contra uno de sus enemigos, de repente se escuchó un crujido. Segundos antes, desde lo alto de un tejado, una anciana pudo ver cómo su hijo estaba siendo atacado por el mismo Pirro en persona. Sin pensárselo dos veces, cogió lo que tenía a mano, o sea, una teja, y se la lanzó directamente a la cabeza. La teja acertó en su blanco y acabó con la vida del rey epirota. Así fue como acabó la vida de Pirro, el rey que soñó con superar a Alejandro y que pasó toda su vida combatiendo contra las potencias más grandes de su época.
Ahora te recomiendo que veas este vídeo que tienes aquí en pantalla, donde pasearemos por las calles de Pompeya, una ciudad romana sepultada en el siglo I después de Cristo.